Hay factores asociados a las enfermedades mentales, factores biológicos y psicosociales. Entonces, ¿qué factores hay? Biológicos, genéticos y ambientales. Factores psicosociales hay muchos, para poner ahorita en esta introducción, está la educación, la marginación, la vulnerabilidad, que vamos a ver al final de esta presentación. Entre los factores genéticos, pues tenemos, por poner un ejemplo, el caso de la esquizofrenia. Se sabe, ha ido variando a lo largo de los años, pero que si tú tienes un familiar de primer grado, eh, tú tienes el 10% de la posibilidad de padecer esa enfermedad. Se sabe, por ejemplo, que si eres un hermano gemelo monocigoto y a uno de ellos le da psicosis, es altamente probable, el 50% de que te dé a ti también esquizofrenia. O si tú tienes un solo padre, tienes el 10%. Pero si tú tienes los dos padres con esquizofrenia, entonces esto aumenta entre un 30 hasta un 60% de probabilidad de desarrollar esquizofrenia o otro trastorno mental. Entonces esto es pues un determinante, es un condicionante. Se entiende los factores genéticos como una causa probable, alta, de que se pueda suceder estos trastornos mentales. Por otro ejemplo de los factores genéticos está que los familiares de primer grado que tienen un trastorno del ánimo, como puede ser la depresión o la ansiedad, pues tienen de 8 a 18 veces más de poder padecer este trastorno de ánimo. 18 veces más que la población general que no tiene esta relación familiar. Y en el caso de los gemelos monocigotos, pues también tienen un 50% de concordancia. Aparece en uno y aparece en el otro. En la tabla siguiente podemos ver algunos de estos elementos que se plantean. Cómo es que hay una gran concordancia de los trastornos mentales en la demencia, en la esquizofrenia, en la depresión, en el autismo y en gemelos monocigotos y en modelos, en el modelo de gemelos dicigotos o heterocigotos, pues encontramos una prevalencia mucho más baja, cercana a lo que se encuentra en la población general, pero más alta, pero cercana a lo que se encuentra. Entonces ahí vemos la influencia de los determinantes de las causas genéticas en la salud mental. No es un argumento especulativo, está basado en el conocimiento de las investigaciones que se han realizado. También hay factores biológicos ambientales. Y si hablamos de estas causas biológicas, no decimos que es el único determinante. Y entonces el medio ambiente también. Se ha estudiado, por ejemplo, en la esquizofrenia, donde el trauma obstétrico eleva hasta 7 veces el riesgo de padecerlo. Y hay estudios donde mencionan que si la madre estuvo enferma en el segundo trimestre del embarazo, pues aumenta 8 veces la probabilidad de la esquizofrenia. O si se utilizó o fue muy traumático porque se te enredó el cordón umbilical, porque te estuviste ahogando cuando estabas saliendo de la madre sin tomar en cuenta cuál es el método que utilizaron para nacer, pues esto aumenta la probabilidad que tengas esquizofrenia. Entonces hay factores ambientales, biológicos, porque es un hecho traumático, pero biológico, porque es un hecho que genera un dolor, que genera una respuesta del mismo cuerpo que se defiende y que hace que el cerebro tenga una susceptibilidad. Todo esto, pues lo vemos como parte de la epigenética que les mencionaba hace ratito. Y otro ejemplo de los factores biológicos ambientales están, como decía, las infecciones virales, prenatales, la condición médica de la preeclampsia, el uso de sustancias tóxicas como el alcohol,
en la madre en el embarazo, algunas drogas o algunos medicamentos que se utilizan inclusive para los trastornos de estado de ánimo, pues genera, o el trauma obstétrico genera la posibilidad de desarrollar autismo, epilepsia, trastorno de déficit de atención, entre otros muchos, ¿no? La misma esquizofrenia que ya habíamos mencionado. Ahora están los factores psicosociales. Dentro de los factores psicosociales, pues también se ha demostrado la relación que existe entre la emoción y la patología o el trastorno mental o la falta de salud mental, la enfermedad mental. Y esto tiene su origen en la agresión hacia el individuo que es provocada por la inseguridad social, que es por el temor que existe interno, por la tensión que se produce entre el contexto social, la realidad. También hay entre los factores psicosociales, ahorita vamos a ver muchos de los que están asociados, pues esta influencia de responder a un modelo de vida, digamos, a este modelo materialista que siempre compite, que todo desecha, usa y desecha y que nos da esta sensación de desesperanza. Y otro efecto, otro ejemplo de los factores psicosociales lo podemos ver ahora con el COVID, en el encierro, ha aumentado muchas veces las agresiones dentro de las casas y esto es un factor psicosocial de riesgo que también puede generar traumatismo, pero puede generar también enfermedades emocionales, falta de salud mental. Entonces vemos cómo es que estos factores psicosociales, la familia, el entorno, vamos a verlos. Aquí los tengo más adelante. Entonces, ¿qué factores influyen en la salud mental? La pobreza, que es un factor psicosocial, o sea, nadie elige vivir en la pobreza, pero afecta porque tienes pocos elementos, afecta porque no tienes una buena alimentación y entonces no puedes estudiar de manera correcta, afecta porque no tienes los recursos, porque tus padres o la gente que vive en pobreza pues tiene poco tiempo para dedicarle a los niños. Eh, ¿Qué afecta? La violencia urbana. Nosotros publicamos un artículo de cómo es que trabajamos una tesis junto con una alumna de otra universidad, en donde en un grupo de atención a mujeres violentadas les preguntamos y les aplicamos algunas encuestas y algunas pruebas sobre ideación e intento suicida, y las mujeres que son violentadas tienen 8 veces más la probabilidad de intentarse suicidar, y esto es con el grupo control que nosotros teníamos, pero eso es muy alto, o sea, nosotros encontramos pues una alta prevalencia. ¿Por qué? Porque la gente quiere salir de esta situación. Y hay gente que no sabe cómo salir de la violencia. Dice, si me salgo me van a matar, si me salgo me van a golpear, entonces prefiero morir. Ese es un indicador de cómo es que afecta la familia o la violencia dentro de la familia en la salud mental. Tenemos otros elementos como puede ser la fuerte presión en el lugar de trabajo. Ahora en México hay una norma oficial mexicana que nos protege a todos los trabajadores para las condiciones de estrés, porque se sabe que esto deteriora la vida y es también algo que provoca una respuesta biológica asociada a enfermedades crónico-degenerativas o a enfermedades del cuerpo físico, desde dolores de espalda, enfermedades respiratorias, inclusive hasta llegar a cáncer. Entonces, pues sí, donde vivimos es importante. También la inseguridad en la que se vive. La inseguridad del empleo me genera estrés. El percibir que no tengo yo una red de gente que está junto a mí y que me puede apoyar en el caso de que se necesite, que muchas veces es la familia, los amigos, los grupos a los que yo pertenezco. Y eso también me va dando claves de qué es lo que yo puedo hacer y cómo puedo trabajarlo. O sea, si yo quiero trabajar en la salud mental de una institución, o si quiero trabajar en la salud mental de una familia, o de mí mismo, o del individuo, podemos entonces ver cuáles son estos determinantes culturales, psicosociales que están influyendo
en el desarrollo de una salud o de una enfermedad. ¿Qué otro afecta? La desintegración familiar, la desnutrición, las infecciones, lo que decíamos. Se ha demostrado también, por ejemplo, una asociación entre el abuso físico, tanto de golpes como el sexual, y la salud mental en el desarrollo de esquizofrenia, de estrés y depresión. Entonces, y si nosotros pensamos que México es un país que es de los primeros lugares de embarazo adolescente, que entiéndase eso como que hay una población menor que ha sido abusada sexualmente, que tienen hijos, aunque hay gente ya cercana a los 17 y 18 años que lo hacen con otros jóvenes y tienen los hijos a edad temprana, no quita entonces que el nacimiento de estos pues está hablando de una condición de dolor, una condición de una crisis psicosocial que va a determinar en el futuro una respuesta en los trastornos mentales. ¿Y qué otros elementos podríamos mencionar? Son muchos, cada uno de los que puse anteriormente es un estudio o varios cientos de estudios al respecto. Entonces, por poner otro ejemplo, en la depresión, ¿qué está asociada con la depresión como factor psicosocial? La muerte de los padres, el abuso sexual, el maltrato físico, y pues eso eleva a que tengas la probabilidad. Y si además tienes el gen, pues aumenta, es una depresión constante, crónica, y hay depresiones que no se curan con nada, y está la discusión que hemos establecido en la clase de personalidad. ¿Es un trastorno del estado de ánimo o es una forma de ser de la personalidad? O es, hoy agregando en salud mental, pues la consecuencia de tener un medio ambiente psicosocial siempre adverso, siempre difícil. La gente que nace en pobreza, el 70% se queda en pobreza durante toda su vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a estar siempre en un medio adverso.